Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saludamos desde mi casa, su casa, gloria al Señor, con un mensaje de la palabra del Señor. Un saludo, mis hermanos, a cada uno de ustedes en sus hogares. Un saludo a nuestros amigos de Jiquilpan, Jalisco, y un saludo a mis sobrinos allá en San José, a mi amiga Eva, que nos sintonizan de domingo a domingo. Gracias por su apoyo a este canal. Ahora les pido que abran por favor su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 25. Estamos yendo capítulo a capítulo y verso a verso. Y vamos a leer como siempre nuestros versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzgasen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido ante tus ojos, dice la palabra del Señor, delante de tus ojos. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias por amarnos de tal manera, Señor del cielo, que has enviado a tu Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Señor, mas tenga vida eterna. Gracias porque nos has alcanzado, Señor mío, Dios mío. Gracias porque en esta mañana celebramos, Señor del cielo, tu resurrección. Es verdad, Padre, que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero no te quedaste ahí por amor a nosotros. Te levantaste, Señor del cielo, y resucitaste, Padre, con poder y con gloria. Y estás sentado a la diestra del Padre, y desde ahí tú intercedes por nosotros cada día, Señor del cielo, para que permanezcamos firmes en tu verdad, maravilloso Dios. Yo envío bendición a cada hogar, Señor del cielo. Sus necesidades tú las conoces. Súpleles, Padre, conforme a tus riquezas en gloria. Invitamos a tu Santo Espíritu, como siempre, Señor, para que Él sea el que nos enseñe, el que nos dirija y el que nos acompañe. Todo esto se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Feliz día de resurrección. Jesucristo vive, mis hermanos. Él es real y es verdadero, y Él se ha manifestado a nuestra vida. Por eso estamos aquí predicando su nombre, declarando que en Él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, ¿verdad? Quiero hacer una aclaración del estudio de la semana pasada. Hablamos de la ley del divorcio. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, esta ley favorecía solamente a los hombres. El hombre podía dar carta de divorcio a su mujer, pero la mujer no podía jamás darle carta de divorcio a su esposo, ¿verdad? Y con los años esta ley se llegó a abusar, ¿verdad? O la gente se aprovechó de esta ley, ¿verdad? Que estaba ahí en la ley. Los hombres comenzaron a divorciar a sus mujeres por cualquier cosa, ¿verdad? Tanto que el Señor corrigió esta anomalía en el libro de Malaquías, capítulo 2, ¿verdad? Les dice que Él ya no iba a escuchar más sus oraciones cuando vinieran al altar con lágrimas, y el por qué era porque habían sido desleales con la mujer de su juventud. Comenzaron a divorciarlas y a tomar mujeres extrañas de otras tribus, con costumbres sueltas, sin, digamos, no tenían escrúpulos, y comenzaron a dejar a sus mujeres judías que les habían entregado su juventud. Esto era algo desleal y Dios los reprendió. Ellas eran reemplazadas por mujeres de otras culturas llamadas extrañas, ¿verdad? Esta era una prohibición, no se podían mezclar. Sin embargo, los hombres comenzaron a tomar estas mujeres indecentes y a cambiarlas por sus esposas decentes, ¿verdad? Que les habían dado su juventud. Ahí leemos en Malaquías 2:16, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. El repudio es el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido,
dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. No sean desleales con la mujer de su juventud. Hoy en día también se está viendo eso, mis hermanos. El hombre llega a la edad media, empieza a sentir que está dando el viejazo y comienza a cambiar a la esposa por una más joven. Eso es ser desleal con la mujer de su juventud, ¿verdad? Y el Señor dice que Él no va a escuchar más su oración, ¿verdad? Si esa es su actitud para con su esposa. Ahora, más adelante este tema del divorcio se lo trajeron a Jesús, ¿verdad? Buscando mirar de qué lado iba a estar Jesús, si con el rabino Jalel o con el rabino Shemai, ¿verdad? Y el Señor no estuvo con ninguno, se fue hasta el principio, a lo ideal, a lo establecido por Dios. Mateo 19:4 dice, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Eso es lo ideal, mis hermanos, lo que Dios estableció para la familia, varón y hembra, para la santidad de la familia. Y como dije, Jesús no se fue hasta la ley, se fue hasta el principio, al divino y perfecto plan de Dios para la familia, porque la ley vino, mis hermanos, aquí yo le di un número malo, la ley vino 2660 años después de Adán y Eva. Entonces, en el principio, dice la palabra del Señor, no fue así. Ahora, debido a la dureza del corazón del hombre fue que se dio esta ley, pero este no era el plan ideal de Dios. Hoy en día, mis hermanos, el 57% a nivel nacional se están divorciando y solamente el 24% se está casando. Estamos fallando, mis hermanos, en cumplir las ordenanzas de nuestro Señor. Que Él nos ayude, mis hermanos. Hoy en día también la mujer puede divorciar al esposo, mas yo le digo, mis hermanos, que busquen del Señor, porque Él tiene la respuesta. Somos testigos de su poder. Él ha hecho cosas grandes en nuestra familia y un día yo se lo voy a platicar a nivel testimonio. Amén. Ahora continuamos con en el mismo pensamiento de la semana pasada, leyes humanitarias. Estas leyes comenzaron desde el capítulo 23 y ahora continúan aquí en el capítulo 25 también. Leímos y leemos, dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito, será el número de azotes. La semana pasada también hablamos de las diferentes leyes que trataban con préstamos y leyes a favor del pobre. Muy interesantes, ¿verdad? Pero ahora en estos dos versos se dirige a los jueces, a los que tenían que juzgar en alguna delincuencia, ¿verdad? Los criminales eran traídos para escuchar, ¿verdad?, al justo y al culpable, ¿verdad? Y ellos tenían que tomar una decisión, una determinación, quién era el culpable y quién era el justo. Y dependiendo quién era el culpable, se le iba a implementar este castigo, se le iban a dar azotes, dice la palabra del Señor. Pero el tal hombre debería de ser castigado y dependiendo el delito, ¿verdad? O sea, si algunos merecían la pena capital, pues la pena era la muerte. En casos menores, pues solamente merecían azotes. Y dependiendo la falta, era el castigo, ¿verdad? Algunos los azotaban con varas, a otros los azotaban con lianas y a otros los azotaban con látigos, dependiendo qué tan severo era el castigo. Dice el verso 3, se podrá dar 40 azotes, no más,
No sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano embelecido delante de tus ojos, ¿verdad? El castigo no podía exceder más de 40 latigazos o 40 azotes. Y aquí nos da la razón por la que no se podían pasar de 40. Dice, porque tu hermano no se sienta embelecido. Embelecido quiere decir vil o despreciable. Hasta cierto punto, recibir latigazos era lastimar su autoestima si tú te pasabas de ese número, ¿verdad? Porque es humillante recibir azotes, y nosotros que recibimos azotes de niños sabemos que no es nada agradable y no es nada que le encante a la persona, sino es algo humillante. Ahora, hay varias interpretaciones del por qué solo dar 40 azotes. Primero, querían tener cuidado de no pasarse de los 40 porque la ley lo prohibía, ¿verdad? Entonces no querían quebrantar la ley perdiendo la cuenta y pasándose de 40. Por eso, mis hermanos, comenzaron a implementar 40 menos 1, ¿verdad? Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 24. Este es Pablo hablando de sus experiencias. 5 veces él recibió azotes de parte de los judíos y de parte de los romanos. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, ¿verdad? Él fue azotado, perdón, de los romanos no, porque era ciudadano romano, pero sí de los judíos recibió 5 veces 40 azotes menos 1, ¿verdad? Ahora, otra explicación es que muy a menudo usaban un látigo que tenía 3 puntas, y cada vez que golpeaban contra la persona contaba como 3 latigazos. ¿Por qué? Porque tenía 3 puntas o 3 lenguas, ¿verdad? Y estas eran diseñadas para arrancar carne de la persona, ¿verdad? Tenían en la punta fibra de vidrio o metales o huesos, ¿verdad? Que al golpear sacaban la carne. Entonces el castigo era 13 latigazos, 3 por 13, 39, así no excedían el castigo. Al final terminaban 40 menos 1, 13 latigazos por 3 lenguas o 3 puntas que tenía el látigo. Esa es otra explicación que dan, ¿verdad?, los estudiadores, que solamente se daban 13 latigazos con ese látigo de 3 puntas. La Biblia nos dice que Jesús recibió estos latigazos, ¿verdad? Y en San Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La idea, mis hermanos, era castigar simple y sencillamente a Jesús por la falta que le acusaban, ¿verdad?, de blasfemar. Al traerlo al tribunal, ellos no encontraron ninguna falta en Jesús, ¿verdad? Es ahí cuando Pilato se lava las manos, ¿verdad? Dice ahí en el verso, también capítulo 19 de San Juan, verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no he hallado delito en él. Esos azotes, mis hermanos, fueron profetizados en Isaías, ¿verdad? Que él iba a llevar en esos azotes nuestras enfermedades. Dice ahí Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores.
Déjelo leer otra vez. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Él pagó, mis hermanos, por nuestra sanidad. Él pagó por nuestra salvación. Hoy recordamos, mis hermanos, ese terrible castigo, ese terrible endominio que Él sufriera hace aproximadamente 2000 años en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mis hermanos, Él fue inocente, Él no tenía culpa. Nosotros, mis hermanos, teníamos culpa. Sin embargo, Él escogió tomar nuestro lugar. Gloria al Señor. Él fue molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y ahora, mis hermanos, también a través de sus latigazos que Él recibió, nosotros alcanzamos sanidad en fe si recibimos, mis hermanos, su palabra. Gloria al Señor. Si en fe le creemos, mis hermanos, que Él ya pagó por nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz ha reposado en Él, mis hermanos. Tanto tenemos que agradecerle al Padre que entregó a su Hijo Jesucristo para que Él expiara el pecado de todos nosotros. Juan, cuando le vio, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue ese sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, en el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, mis hermanos, para hacer justicia de Dios en Él. En Él alcanzamos, mis hermanos, esa salvación que Dios prometió a través de su Hijo Jesucristo. Hay tanto que agradecer, mis hermanos, y a Dios toda la gloria por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha redimido del pecado y de la maldición de la muerte. Gloria al Señor. Ahora el verso 4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare, ¿verdad? Esta es una ley, una interesante ley que Pablo cita en el Nuevo Testamento y la usa para aplicar a los ministros, mis hermanos. Esto es decir, a una persona que trabaja en la obra del Señor. Dice que esta persona es digna de recibir su pago o su salario, ¿verdad? Leemos en 1 Corintios capítulo 9, verso 9, dice: porque en la ley de Moisés está escrito, aquí es donde está escrito, Deuteronomio capítulo 25, verso 4, no pondrás bozal al buey que trilla. Esta es la ley que acabamos de leer. Hace una pregunta Pablo también, dice: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Y la respuesta es sí. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza ha de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Mis hermanos, el que va predicando va sembrando en el corazón de los oyentes la preciosa semilla que es la palabra del Señor, mis hermanos. Por tanto, el que va sembrando es digno de recibir del fruto de su trabajo, ¿verdad?, la recompensa. Es por eso, mis hermanos, que podemos decir que el obrero es digno de su salario. El que predica, el que ministra, el pastor es digno de recibir, ¿verdad?, su salario. Gloria al Señor. Ahora, mirando al verso que dice: no pondrás bozal al buey que trillare, mis hermanos, el buey era digno de vez en cuando darle un mordisco a el trigo, el cual él iba arando o trillando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él también había sido partícipe de la siembra. En nuestros países miramos esa injusticia, mis hermanos. A los caballos, a los burros, a los bueyes les ponen bozal y los hacen trabajar, y aquel pobre animal, ¿verdad?, no puede participar de la siembra.
Y eso es ir en contra de la ley, porque está declarando, no pondráis bozal al buey que trilla, ¿verdad? Son principios que vamos aprendiendo, mis hermanos. Es la palabra de Dios la que nos enseña a ser mejores personas, mejores ciudadanos, gloria al Señor, y tratar a nuestros animales con más justicia, gloria a Cristo Jesús. Ahora, esta ley que sigue es una ley interesante y la vamos a volver a estudiar al llegar a Ruth, ¿verdad? Pero aquí vamos a mirar el contexto de lo que nos da este verso. Es una ley y dice: cuando hermanos habitaren juntos, y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. La idea de preservar el nombre del difunto perpetuamente, ¿verdad? Es lo que estamos viendo aquí. Si este hermano, ¿verdad?, estaba casado con una mujer y moría antes de tener hijos, entonces el hermano que le seguía, ¿verdad?, al hermano muerto, debía de tomar a esta mujer como su esposa, y la idea era levantarle simiente a su hermano, levantarle un heredero que llevara el nombre de su hermano. De esa manera el nombre de su hermano no sería borrado entre Israel, ¿verdad? Esta era la ley. Pero ¿qué ocurría si el hermano no quería casarse con la cuñada, ¿verdad? No la quería tomar como esposa, ni tenía la intención de levantarle heredero a su hermano, dice el verso 7. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, ¿verdad? Ese era el paso a seguir si su cuñado no quería levantarle heredero a su hermano. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Entonces este hombre recibía un apodo vergonzoso, que dice el verso 10, y se le dará este nombre de Israel: la casa del descalzado. ¿Por qué? Porque ella le quitó el zapato y le escupió en la cara, y todo el pueblo o la ciudad donde él viviera sabría que ese hombre no quiso levantarle simiente a su hermano. Y cuando lo vieran venir iban a decir: ahí viene el descalzado, al que le quitaron el zapato y le escupieron en la cara, ¿verdad? Esta es la ley. Ahora, esta ley era una costumbre mucho más antigua, más allá de la ley, ¿verdad? Yendo al libro de Génesis, capítulo 39, está la historia de Judá y de Tamar. Judá es uno de los hijos de Jacob, mis hermanos, de donde viene el Mesías, ¿verdad? Rubén era el primogénito, pero Rubén cometió una falta, ¿verdad? Le falló al respeto a su padre, por lo cual se le quitó la primogenitura y se le dio a Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. De esta tribu es de donde viene el Mesías. Ahora, este Judá, mis hermanos, después de que ellos vendieron a José a los egipcios, se sintió muy mal acerca de ese hecho, ¿verdad? Él era el que les decía:
no lo maten, ¿verdad? El que le sugirió que lo vendieran en vez de que lo mataran, porque la idea era matar a José. Él se apartó con sus hermanos y se fue a vivir a una ciudad de los cananeos, ¿verdad? Y ahí, mis hermanos, estando lejos del pueblo de Dios, le consiguió a sus hijos una esposa de los cananeos. Esta fue Tamar, ¿verdad? Y él le dio su hijo mayor a Tamar, gloria al Señor, yo escribí Timar, a Tamar. Y ahí, mis hermanos, a este primer esposo de Tamar era un hombre malo, y dice la palabra del Señor que Dios le mató, porque era un joven malo. Entonces, mis hermanos, Judá dio el segundo de sus hijos a Tamar para que le levantara simiente a su hermano, para que le levantara nombre y apellido a su hermano en Israel. Sin embargo, este segundo, Onán, ¿verdad? El hijo de Judá, que estaba sucediendo a su hermano para darle nombre, no estaba haciendo el trabajo por el cual se había dado a Timar como mujer. Él no le levantaba simiente a su hermano, vertía en tierra, por lo cual dice la palabra del Señor que Dios también a él le mató, ¿verdad? Y como tenía 3 hijos, dice Génesis 38:8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levántale descendencia a tu hermano. Y este joven pues sí la tomó como esposa, pero rehusaba levantarle heredero a su hermano. A este también, como dije, Dios lo mató. Así es que Judá tenía 3 hijos y ya había perdido 2 de sus hijos con esta muchacha y no estaba dispuesto a perder el tercero. Y usó de excusa que el muchacho estaba muy tierno. Mira, este está muy joven todavía para que yo te lo dé como esposo, según la tradición que ellos tenían, ¿verdad? Vete a tu casa con tu padre y cuando mi hijo, ¿verdad? Sela, esté más grande, yo te lo voy a dar como esposo. Pero así pasaron los años y Judá no le daba a su hijo a Timar como esposo y ella ahí estaba esperando. Y la historia usted la conoce. Ella fue y se vistió de ramera y se le puso a Judá en el camino y ella concibió, ¿verdad? Y tuvo gemelos. Uno de esos gemelos fue Sara y el otro fue Fares, mis hermanos, de donde viene Boz, y de Boz, ¿verdad? Viene Jesse, el papá de David, y de esta línea viene el Mesías, gloria al Señor. Lo que le quiero enseñar, o la idea, es que esta costumbre ya existía antes de la ley. Ahora Dios la toma y la codifica, ¿verdad? Para que de esta manera se le levantara nombre a su hermano, gloria al Señor. Y más adelante vamos a mirar esta historia cuando lleguemos a Ruth de nuevo, la vamos a desempolvar, gloria al Señor. Ahora vamos a ver otra interesante ley que no habíamos estudiado en la primera ley, o sea que no lo miramos en las leyes que dio anteriormente. Deuteronomio es la segunda ley, ahora lo miramos aquí como primicia también, y dice así: si alguno riñese uno con otro, hubiera un pleito, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, ahí va la doñita a ayudarle, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Mire lo que dice la ley, gloria al Señor. El Señor está poniendo un castigo severo para el bien de los hombres. Sabemos que los genitales son la parte más delicada de los hombres, ¿verdad? El dolor de golpear a un varón, a un hombre en los genitales, es equivalente a una contracción de parto. Es un terrible dolor el que los hombres experimentan cuando reciben un golpe en los genitales, ¿verdad? O en los testículos. Eso es para que usted se dé una idea, ¿verdad? ¿Por qué la prohibición? Ahora,
todo el mundo sabe que esa es la parte débil del hombre. Y aún Dios lo sabe, por eso está poniendo aquí esta prohibición. Si hubiera una riña, hubiera un pleito y el esposo va perdiendo, la mujer mira que el otro le está ganando y ella con el afán de ayudarle, va y se lo pesca de los genitales, ¿verdad? Alarga su mano y le aprieta. Dice la ley aquí que a esta mujer se le debería de cortar la mano. O sea, es mejor, mis hermanos, si usted desea ayudar a su esposo en caso de un pleito, agarre el bate y defiéndalo con el bate o de otra manera, pero no haga de esta ley, ¿verdad? Porque en la ley se le tenía que cortar la mano. Dice, no la perdonarás. O sea que ese acto, aunque después dijera el hombre, ¿sabe qué? La perdono, no hay problema, ya me recuperé. De cualquier manera, ¿verdad? Tenían que cortarle la mano, ¿verdad? Tenga cuidado con esta ley porque Dios está mirando, ¿verdad? Ahora ya no se usa cortar la mano o algo en algunos países que todavía guardan el Corán, hay algunas de estas leyes y sí se implementa, ¿verdad? Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos ha librado de la ley, gloria al Señor. Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. La idea de tener dos pesas, una para comprar y otra para vender. En esos tiempos se usaban las balanzas, ¿verdad? A mí todavía me tocó pesar con balanza, había que poner una gran piedra, ¿verdad? Que era equivalente a 1 kilo, medio kilo, 1/4, 3/4 gramos, etcétera, ¿verdad? A mí todavía me tocó pesar con ese tipo de balanza. Y algunos comerciantes tenían diferentes pesas, tenían una grande cuando se trataba de comprar, de vender, y una chica cuando se trataba de comprar, ¿verdad? Entonces Dios está prohibiendo dos medidas, ¿verdad? Según la conveniencia. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, la saca según le convenga. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. Esto se refiere a diferentes medidas, la grande y la pequeña. Ahora, en los Estados Unidos, en mayo 1875, se estableció la Oficina Nacional de Normalización de Pesos y Medidas. Y en los años 50, mis hermanos, estas medidas se reforzaron, ¿verdad? Yendo, ¿verdad?, estos agentes a las tiendas y asegurándose que una libra era una libra, que 1 kilo era 1 kilo, que un litro de leche era 1 litro de leche y que 1 galón de gasolina era exactamente 1 galón de gasolina. Ellos iban y medían, ¿verdad? Sacaban de las gasolineras 1 galón y ese galón tenía que medir exactamente 1 galón. De lo contrario, mis hermanos, los negocios eran multados, ¿verdad? Porque no estaban guardando las medidas nacionales, ¿verdad? Y esto era lo correcto, mis hermanos, para asegurarse que nos están dando lo que nosotros estamos pagando por, ¿verdad? Queremos comprar una pinta, pues que se nos cobre exactamente por una pinta, o 1 litro exactamente por 1 litro. Pero imagínense por un momento si no hubieran estas leyes, estas medidas, mis hermanos, el mundo sería un caos. Existiría en realidad medida grande, medida chica, efa grande y efa chica, ¿verdad? Y ahí te darían gato por liebre, en pocas palabras. Ahora, en Inglaterra, ¿verdad?, un granjero fue traído a la corte. Mis hermanos, fue traído a la corte por el panadero que compraba su mantequilla con el granjero. Y se quejó, ¿verdad?, delante del juez y le dijo: señor juez, cuando yo comencé a comprarle mantequilla al granjero, él me daba 1 libra. Pero con el tiempo él ha ido disminuyendo y últimamente solamente me da 10 onzas
en vez de 1 libra. Podemos darnos cuenta que le hacían falta 6 onzas, porque 16 onzas equivale a 1 libra. El granjero en su defensa le dijo al juez: señor juez, lo único que yo tengo en casa es una báscula. Usted sabe lo que es una báscula. Dice, entonces para yo medir mi mantequilla, yo pongo la libra de pan que le compro al panadero para pesar la mantequilla, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con medir lo justo, porque el mismo panadero se estaba robando a él mismo. ¿Por qué? Porque el pan que debería de ser 1 libra, él lo estaba midiendo en 10 onzas. El granjero honestamente ponía la libra de pan en un lado y en el otro la mantequilla, pero solamente eran 10 onzas. Así es que ahí el justo fue el granjero y no el panadero, ¿verdad? Importante que tengamos pesas correctas. Esto es lo que la ley de Dios requiere y la ley humana también. El Señor se agrada, mis hermanos, de nuestra honestidad, gloria al Señor. Aun cuando usted está midiendo para vender, póngale lo justo. Aun si usted vende leche, no le agregue agua, porque si a usted no le gustaría tomar leche con agua, al que se la está vendiendo tampoco. En un tiempo, mis hermanos, salían maromeros en la leche, ¿verdad? Maromeros son los que se crean en el agua que ha estado estancada por mucho tiempo. La gente ya no tenía cuidado ni siquiera de ponerle agua limpia a la leche, le echaba la leche de la pila con esos animalitos llamados maromeros que crean los moscos, ¿verdad? Ya llevaba la proteína incluida. En el diezmo, mis hermanos, también seámosle honesto al Señor, ¿verdad? Olvídese de los centavos, mis hermanos, redondielo, ¿verdad? Si son 10.50 lo que le toca dar de diezmo, pues de 11 o de 10, ¿verdad? El Señor no se fija, pero seamos honestos también con nuestros diezmos. Ahora, dice el verso 15, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová Dios te da. O sea que si usted es muy transero, ¿verdad? No va a tener larga vida. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Al leer esto, mis hermanos, Dios mira el mal que nosotros hacemos, o andemos con cuidado, ¿verdad? Honremos a Dios, seamos leales con nuestro prójimo, porque así dice que como tú quieras que los hombres hagan contigo, tú debes de hacer con ellos, gloria al Señor. Ahora vamos a ver la orden de exterminar a Amalek. Verso 17, ahí del capítulo 25, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Acuérdate lo que te hizo. Esto era algo, mis hermanos, que el pueblo de Israel no podía olvidar. Amalek fue para el pueblo de Dios un enemigo traicionero. Y en la Biblia, Amalek representa a la carne, por lo cual también para nosotros cristianos tenemos un enemigo traicionero que es nuestra carne. En la Biblia, Amalek es símbolo o representa a la carne. Este enemigo le salió al encuentro al pueblo de Israel en el camino a Sinaí, cuando ellos iban de camino a Sinaí. Amalek atacó por la retaguardia donde iban los débiles, los viejos, los cojos, los enfermos, los que no podían mantener el ritmo del paso con el grupo, los que se iban quedando atrás. Contra estos vino Amalek en el camino, por lo cual Amalek usó una táctica sucia o un ataque traicionero. Sabía que este grupo era indefenso. Esta es una gran traición. Y Moisés le dijo a Josué, escógete un grupo de hombres, porque a este punto el pueblo de Israel no tenía un ejército. Escógete un grupo de hombres
y ve, sálele al encuentro a Amalek. Esta fue en sí, mis hermanos, su primera batalla que ellos tuvieron cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Y recordamos, mis hermanos, que este fue el día en que Moisés subió a la cumbre y desde allí intercedía por el pueblo de Israel que se encontraba en guerra contra Amalek. Y se hacía tarde, mis hermanos, y los brazos de Moisés se estaban cansando, mis hermanos, después de ya llevar casi 12 horas con los brazos elevados, pues esto cansa, mis hermanos, por los cuales se le estaban cayendo, y cada vez que los brazos se bajaban, Amalek prevalecía, ganaba. Pero cada vez que Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel era el que ganaba. Y viendo la necesidad, mis hermanos, de que iban perdiendo, Aarón y Hur, ¿verdad?, optaron en sentar a Moisés en una piedra y levantarle los brazos, porque ya era demasiado el cansancio y no querían perder. La tarde había caído y la guerra aún seguía. Y de esa manera, mis hermanos, fue una lucha tremenda. Esto es para que nosotros sepamos la lucha que tenemos día a día con nuestra carne, y que si nosotros cedemos y bajamos los brazos, vamos a perder y la carne va a tomar la mejor pieza de nosotros. Y no queremos, mis hermanos, que sea la carne la que domine en nuestra vida. Queremos que sea el Espíritu el que reine en nuestra vida, ¿verdad? Dice ahí el verso 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Iban cansados del camino. Eran esclavos en Egipto, y acababan de salir de Egipto. Iban cansados y trabajados, ¿verdad? Y muchos de ellos desgastados. A este grupo de desgastados fue a los que Amalek los atacó. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad para que la poseas, ya que estés descansado, ya que estés establecido, ya que tengas un ejército, regresarás con Amalek, dice, y borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no te olvides. Este mandato, mis hermanos, era un pleito que iba a quedar pendiente, una guerra que iba a quedar pendiente para regresar y borrar a Amalek de entre la tierra, borrarlo de la memoria, no te olvides, ¿verdad? No era que tenías que tenerlo siempre en el recuerdo, ay, me acuerdo lo que Amalek me hizo, no, que no te olvidaras de este hecho para regresar un día y borrarlo del mapa. Amalek no tenía derecho a permanecer sobre la faz de la tierra. Esa es la orden que Dios dio: extermínenlos, mátenlos. Y en la misma orden que el Señor da para nuestra carne. Vamos a mirar lo que el Señor quiere para nuestra carne. Ahora, Dios dio una orden directa de borrar, exterminar, desaparecer a Amalek de la faz de la tierra. Pero cuando Saúl se hizo rey de Israel, Samuel vino a Saúl y le dio la orden de parte de Dios que los destruyera. Recordemos que había una guerra pendiente. Ahí en 1 Samuel 15:2 le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Esta es la orden. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire qué tal orden le dio Dios
a Saúl. Esta era, mis hermanos, una cuenta pendiente que Amalek tenía contra los hijos de Israel, con los hijos de Israel. Y dice la historia que salió obedientemente, según Saúl, contra Amalek, y Dios le dio la victoria porque ya se lo había prometido. Pero Saúl miró algunas de las vacas y de las ovejas hermosas, saludables y fuertes, y les perdonó la vida. Mientras que a las feas, ¿verdad?, las desbarató y las partió en pedazos. Y aún le perdonó la vida al rey Agag, cosa que él no ejecutó la ley de Dios al pie de la letra. Y conforme regresaban de la batalla, y saludó a Samuel diciendo: vive Jehová, que he hecho todo lo que el Señor me ha mandado. Y respondió Samuel: si hubieras hecho todo lo que el Señor te mandó, ¿qué son esos vahidos de ovejas y bramidos de vacas? Y claro, ¿verdad?, que inmediatamente se defendió Saúl y dijo: las rescaté para podérselas presentar en holocausto al Señor. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta obediencia le costó a Saúl su reino, mis hermanos. Y Dios guarde, mis hermanos, que nuestras desobediencias no nos vayan a costar a nosotros la entrada al cielo. Porque muchas veces nos enfocamos más en el sacrificio, como se enfocó Saúl, que en obedecer a Dios y obedecer la palabra del Señor y obedecer aún las leyes terrenales. Dios se agrada más de nuestra obediencia, mis hermanos, que de nuestro sacrificio. Porque muchas veces, mis hermanos, para llevar nuestro sacrificio a Dios, queremos quebrantar las reglas, y de eso no se agrada el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amalek es tipo de la carne, o la vida en la carne. Y una vez que comenzamos a caminar en el Espíritu, descubrimos también nosotros que estamos en guerra. La carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu lucha contra la carne, y estos dos son contrarios, opuestos entre sí. En cada hijo de Dios hay una tremenda batalla espiritual, mis hermanos. Es la batalla por la supremacía. O voy a ser controlado por la vida en la carne, o voy a ser controlado por la vida en el Espíritu. Nosotros somos seres tridimensionales, espíritu que vive en un cuerpo y posee una conciencia o alma. El cuerpo no es el verdadero tú, mis hermanos. El cuerpo es solamente el medio que Dios nos da para que nos expresemos. Ahora, esto ya se lo sabe, mis hermanos. Dios creó al hombre y lo creó espíritu viviente. Era un espíritu, alma o conciencia y cuerpo. Y el espíritu del hombre reinaba sobre su conciencia, ¿verdad? Y Adán y Eva vivían en una continua conciencia de la presencia de Dios. Ellos vivían en comunión con Dios, en armonía con Dios, ¿verdad? Pero cuando Adán obedeció los deseos de su carne, porque dice la palabra de Dios que Eva fue engañada, pero Adán escogió comer del fruto prohibido, ¿verdad? Lo cual tenía una apetitosa apariencia, se antojaba comer, mis hermanos, era codiciable entre los ojos, y estaba diseñada para hacerlo tan sabio como Dios, ¿verdad? Sabiendo el bien y del mal. Y por eso el hombre cedió, porque fue tentativo a los deseos de la carne. Y cuando comió de esa fruta, sometiéndose a los deseos de la carne, su mente entonces comenzó a ser reinada por su carne. Y los deseos de la carne o los apetitos del cuerpo se despertaron y comenzaron a reinar sobre él, y ahora su mente estaba fija en las cosas de la carne. Jesús, mis hermanos, dijo en lo que se refiere a los gentiles que ellos estaban entregados a los deseos de la carne. Ahí leemos en Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos?
¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, mis hermanos, que cuando nosotros estamos dominados por la carne, estamos simple y sencillamente preocupados. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? ¿A dónde voy a ir a vacacionar? Eso es, mis hermanos, estar entretenidos solamente en los afanes de la carne. Mientras que si estamos gobernados por el Espíritu, buscamos la palabra de Dios. Necesito oír la palabra del Señor, necesito alabar a Dios, necesito buscar de Dios, necesito un encuentro con el Señor. Esa es la vida en el Espíritu, mis hermanos. Pero si estamos viviendo como los gentiles, entonces en realidad estamos entretenidos en los deseos de la carne, y no nos engañemos, mis hermanos, es la carne la que está reinando sobre el Espíritu. Ahora, si la carne está dominando mi espíritu, entonces estoy muerta en lo que se refiere a mi relación con Dios. Es por eso que Pablo, mis hermanos, hablando a los romanos en el capítulo 8, ahí habla de la vida en la carne y la vida en el espíritu. Dice que la vida en la carne es muerte, pero la vida en el espíritu es paz y gozo en el espíritu, porque estoy en comunión con Dios, estoy en paz con Dios. Si estoy viviendo una vida en el Espíritu, estoy tranquila, es una vida de gozo, es una vida de paz. Pero si estoy viviendo en la carne, es una vida de preocupación, siempre ocupándome de dónde voy a complacer mi carne, con qué es con lo que voy a complacer mi carne. Y podemos mirar, mis hermanos, la juventud de estos días, que están ocupados y que viven solamente tras los deseos de la carne. Mis hermanos, viven como un babún, solamente tratando de procrear y de entretenidos en complacer los deseos de la carne, fornicando con cualquiera, adulterando con cualquiera. Eso es la vida en la carne, ¿verdad? Ahora, porque ahora vivo de acuerdo a lo ideal, de acuerdo a la voluntad de Dios y en el plan de Dios que tenía Dios trazado para mí, vivir bajo el Espíritu y no bajo los deseos de la carne. Ahora, esto es lo que se trata, nacer de nuevo, mis hermanos. Es necesario este nuevo nacimiento, porque dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y éramos, mis hermanos, nosotros viviendo en nuestra naturaleza carnal, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Porque así como el pecado y la muerte entró por un hombre y fue pasado a todos los hombres, la Biblia declara, no hay justo ni aún uno. Pero para eso vino Jesucristo, mis hermanos, a reversar la vida en la carne, para que ahora nosotros vivamos por el Espíritu. Jesús, en su conversación con Nicodemo, mis hermanos, cuando Nicodemo vino a preguntarle, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Verdad? O para entrar al reino de los cielos. Dice ahí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dio la clave y le dio la llave. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como Moisés levantó serpiente en el desierto para que todo aquel que pusiere su mirada en esa asta recibiera la sanidad de la mordedura de la víbora, así nuestro Señor Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en fe le mire y le crea, reciba también el antídoto a la mordedura del pecado. Esa es la manera, mis hermanos, de nacer de nuevo. Nuestro espíritu, mis hermanos, estaba muerto en delitos y pecados,
Pero al mirar en fe a nuestro Señor Jesucristo, ese espíritu comenzó a vivir de nuevo y hoy vivimos para Dios. Ya no somos gobernados por la carne, sino por el espíritu. Por eso estamos aquí, mis hermanos, estudiando la palabra del Señor, porque sabemos que Cristo vive, por eso nosotros también vivimos. Porque antes estábamos ocupados como los gentiles en los deseos de la carne. Y a la carne, mis hermanos, no tenemos que darle por su lado. Para la carne, mis hermanos, no hay un programa de regeneración. A la carne hay que matarla por completo, no dándole lo que le agrada, no dándole lo que le gusta, ¿verdad? A mi carne no le gusta estar en el sótano, a mi carne le gusta estar en el ático. Pero al principio, mis hermanos, éramos seres espirituales. El espíritu estaba arriba. El espíritu de Adán estaba arriba y dominaba la carne. Por eso estaba sujeto. Pero cuando reversó y dejó que la carne gobernara sobre el espíritu murió. Ahora, para poder nacer de nuevo, mis hermanos, tenemos que venir a Cristo y aceptarle como nuestro dueño, Señor y Salvador, y la vida en la carne va a ser reversada por la vida en el espíritu. Ahora es el espíritu el que está arriba. Y si aún, mis hermanos, usted siente que la carne le domina, esa es una guerra contra Amalek en la cual usted tiene que luchar y quitarle el trono a la carne, porque la carne para nada aprovecha, ¿verdad? Dice que en el Nuevo Testamento, dice en Romanos 12:13, andemos como de día. Esta es la recomendación que Pablo nos da. Honestamente, no en glotonerías y borracheras. Estas son las obras de la carne, mis hermanos. No en lujurias y lascivias. Estas son obras de la carne. No en contiendas y envidia. También son obras de la carne. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. No le des, mátala de hambre. Así como el Señor le dijo a Saúl, extermina a Amalek, así te digo en esta mañana, extermina a tu carne del todo, porque si le perdonas sus gracias, va a volver y va a tomarte por sorpresa. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ya Dios nos hizo nacer de nuevo y nos hizo ser unos seres espirituales, pues vivamos como hijos de Dios, caminando en el Espíritu. Gloria al Señor. Colosenses 3:5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hacer pues morir lo terrenal, eso es hacer morir a nuestra carne. Gloria al Señor. La sentencia que Dios tiene para mi carne no es purifícala o refórmala al viejo hombre, es mátala. No cuentes hasta 10. Ay, que cuando mi carne se enoja, tengo que darme terapia y tengo que contar hasta 10 para calmarme. No, el Señor dice, no la dejes contar hasta 10. Extermínala, derrótala en el nombre de Cristo Jesús. Sácala de circulación y crucifícala en la cruz de Cristo, ¿verdad? Pablo reconocía esta lucha, mis hermanos, que él tenía cada día. Ahí en 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él tenía esa lucha con su carne. Pero ¿qué hacía? Golpeaba su carne y su cuerpo lo ponía en servidumbre. Esto no es que era masoquista, mis hermanos. Esta es una manera de expresar muchas veces en ayuno, en oraciones, que nosotros podemos subyugar y someter nuestra carne. No sea que habiendo sido el heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tengamos cuidado, mis hermanos, que la carne no tome ventaja sobre nosotros, porque puede eliminarnos y sacarnos del camino que llevamos hacia la vida eterna, ¿verdad? Pablo reconocía su lucha, gloria al Señor.
Romanos 8:3 se dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esa es la mala noticia, mi hermano. Si usted solamente vive para complacer su carne, está muerto en delitos y pecados. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria al Señor. Miren qué clara está la palabra del Señor. En nuestra vida natural anteriormente no lo entendíamos, pero ahora en la vida en el Espíritu, ahora que nuestro Espíritu domina la vida en la carne, ahora lo entendemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se engañen, mi hermano. Por ahí hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. No, Señor. Todos somos creación de Dios. Pero dice aquí, ¿verdad? Que los que somos ya guiados por el Espíritu, los que hemos nacido de nuevo, esos somos los hijos de Dios. Grande privilegio nos ha dado el Señor. Somos sus hijos. Hay buenas noticias. Vamos por el buen camino. Ánimo, pueblo del Señor. Agarrémonos duro de Cristo. Gloria al Señor. Y así nos ayuda el Señor y podamos decir lo mismo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ocuparnos de la carne, mis hermanos, es muerte. Los israelitas cometieron ese error de no exterminar a Amalek. Y más adelante, mis hermanos, Amán, era descendiente de los amalecitas y creó un gran plan para exterminar al pueblo de Israel. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que Dios usó a la reina Esther para interceder por el pueblo de Israel para que no fuera exterminado. Más adelante, mis hermanos, en los días de Jesús, otro descendiente de Amalek, el último de los descendientes de Amalek, fue el que mató a los niños, ayúdame, Herodes, era el último de los descendientes de Amalek y también vino con el mismo ataque de buscar exterminar al pueblo del Señor. Si nosotros perdonamos a la carne, mis hermanos, Saúl perdonó al rey y se le escaparon a los otros. Si algunos, él por perdonar la carne, que es Amalek, con el tiempo Amalek se volvió para querer dañarnos de nuevo. Lo mismo es para nosotros. Si le perdonamos algunas cosas a nuestra carne, no sabemos el día, mis hermanos, en que la carne tome partida en el Espíritu y nos gane la guerra. Por eso no bajemos las manos, mis hermanos, sigamos luchando limpia y completamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos en esta mañana. Yo les deseo, mis hermanos, un glorioso día. Tenemos mucho que celebrar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirle que sin resurrección no hay evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero como Cristo vive, por eso estoy aquí parada delante de usted dando testimonio que Él es fiel y verdadero, y Él vive por los siglos de los siglos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, en esta mañana nos acercamos a ti agradecidísimos, Señor amado. No hay palabras para expresar, Señor mío y Dios mío, tu grandeza, tu plan perfecto para la humanidad, Señor mío y Dios mío. Padre, abre nuestros labios, Señor del cielo, y enséñanos, Padre mío y Señor mío. Danos la habilidad de expresar tu palabra, Señor del cielo, para que sea recibida en los hogares y en los corazones, Señor, porque tu deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor mío y Dios mío. Si hubiere alguno que está listo para entregarte su corazón en este día, recíbelo, Señor mío y Dios mío. Hermano que nos miras, dile allá en casa: Señor Jesús,
Yo vengo en este día voluntariamente pidiéndote que vengas a mi vida, Señor, que ya no quiero vivir tras los deseos de la carne, que quiero ser un ser espiritual. En este día yo decido nacer de nuevo. Te recibo como mi dueño, Señor y Salvador. Si hiciste esa oración, eres bienvenido al reino de los cielos. Dios les bendiga y que el Señor les regale una gloriosa semana. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga.